Sean bienvenidos a este video basado en la obra Trilce de César Vallejo. Vallejo, uno de los más grandes poetas del siglo XX, escribió el poemario Trilce. La obra toma su nombre del número 33 en latín, 33, que se presenta en números romanos como trilce. A nivel temático, Trilce aborda una variedad de temas como la soledad, el amor, la muerte, la injusticia social y la opresión política. Vallejo utiliza metáforas poderosas y símbolos complejos para explorar la condición humana y cuestionar las estructuras sociales y políticas de su época. Pero ¿alguna vez se han preguntado qué nos quiso transmitir César Vallejo y qué lo motivó a hacerlo? A continuación resolveremos sus dudas. Empecemos. El escritor César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, en La Libertad, un 16 de marzo del año 1892. Su padre, Francisco de Paula Vallejo Benítez, fue párroco de Santiago de Chuco. Se desempeñó como defensor y tramitador de asuntos judiciales. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, fue hija de un sacerdote que se dedicaba a cuidar cariñosamente de sus hijos y a las labores de su hogar. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo Vallejo el último. Vallejo se crió en un ambiente familiar donde su religión era de gran importancia dentro de su hogar, tanto así que sus padres querían que Vallejo se dedicara al sacerdocio. Estudió la primaria en su tierra natal en el Centro Escolar número 271 y secundaria en Huamachuco en el Colegio Nacional San Nicolás, donde culminó hacia fines del 1908. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero tuvo que abandonar por problemas de dinero y se vio obligado a retornar a su pueblo para trabajar de ayudante con su padre, quien era gobernador. Fue donde conoció la dura realidad de los mineros de Quirubilca. Ingresó en 1913 a la Universidad de la Libertad, a la vez que trabajaba de maestro en el Centro Escolar de los Varones número 241 y luego en el Colegio Nacional San Juan. En 1915 se graduó como bachiller en letras con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. En 1913 dictó clases durante 2 años en el Colegio de Hombres San Juan. Ahí tuvo entre sus alumnos a Ciro Alegría, quien años después relataría los hechos vividos con César Vallejo como su docente y se convertiría en un gran novelista. Hablar de la vida de Vallejo en Europa de forma detallada sería un tema demasiado extenso debido a las cosas y logros que realizó en los distintos países donde estuvo. Sin embargo, haré mención a lo que creo yo son los principales hechos. La salida de César Vallejo hacia el continente de Europa no fue un viaje ordinario como el de los otros intelectuales. César Vallejo sale del Perú inspirado por el proceso judicial que se llevaba en su contra en aquel momento. Partió hacia París el 13 de julio de 1923 sin considerar un retorno al Perú. Si bien es cierto, su viaje no se dio bajo las mejores condiciones, este le permitió conocer buenos amigos y lograr cosas importantes que sumarían a su carrera. En este viaje conoce a Alfonso de Silva, con quien forma una sólida amistad. En su estancia en Europa también escribe distintas obras, como lo es El Tungsteno, y también escribe su cuento más famoso, Paco Yunque, cuyo cuento se publicaría luego de su muerte. En 1934, César Vallejo contrajo matrimonio civil con Georgette en París. Estos son algunos de los hechos más importantes que se pueden mencionar de uno de los mejores literatos del Perú en su estadía en Europa. Trilce es un poemario que Vallejo escribió a los 20 años después de haber vivido una experiencia trágica, como ya lo dijimos. No tiene lógica narrativa, sin embargo, los 3 argumentos principales son la infancia, con el ámbito familiar, la ausencia de la madre, el amor y la cárcel. Retoma así varios grandes temas poéticos, pero su originalidad resalta en el hecho de que se inspira directamente de su propia vida. En otras palabras, no son poemas abstractos.
Trilce básicamente refleja los temas de la experiencia carcelaria, la ausencia de la madre, la libertad y la justicia. Visto desde el enfoque de la literatura, Trilce se basa principalmente en destruir y construir, dos requisitos fundamentales del poeta. Por un lado, destruye los marcos existentes, las formas cerradas que no sintonizan con la intuición poética, y construye una poesía abierta que busca captar el pensamiento de las fuentes de la vida en lugar de mirar hacia el pasado. Su detonación, interrupción y aceleración siempre imperfecto, siempre infinito. Se reflejan los problemas y las críticas de Trilce, centrándose en el lenguaje y la fragmentación. Como señaló Gianfranco, una clara crítica a Francia se señaló que se sugirió no solo en la ruta fragmentada e importante de Trillos, sino también en el lenguaje. El vacío metafísico que no puede trascender la angustia existente afecta a los idiomas poéticos. No creo que el lenguaje nervioso de Trilce no tenga nada que ver con la estructura automática del surrealismo, que se ha doblado en sí mismo y duplicado. Método agrícola para la desaparición del lenguaje. Los problemas y los críticos de Trilce ven el problema, el sentido de un conflicto. No creo que el lenguaje tensado de Trillos esté relacionado con el hecho de que el hechizo automático del surrealismo posterior y el posterior surrealismo estén doblados y duplicados. Las expresiones no son constantes de expresión y tierras de cultivo desde el punto de vista de la desaparición del lenguaje. En la actualidad se ven casos de personas que viven las experiencias o situaciones en lo que expresa César Vallejo en su poemario de Trilce, como es el caso de dolor, angustia y un sentimiento de incompatibilidad hacia las personas y hacia la vida. Trilce aborda la opresión social y la desigualdad. Vallejo denuncia la injusticia y la explotación de los sectores más vulnerables de la sociedad, como los trabajadores y los pobres. Sus poemas reflejan una sensibilidad social aguda y una solidaridad profunda con los desfavorecidos, al mismo tiempo que critican la estructura de poder y las injusticias inherentes al sistema socioeconómico. También Trilce muestra la lucha del individuo por definirse en un mundo que tiende a despersonalizarlo. Vallejo se enfrenta a la fragmentación de la experiencia moderna y busca un sentido de autenticidad y autodescubrimiento a través de la poesía. La voz poética se enfrenta a la multiplicidad de voces y perspectivas, tratando de encontrar su propia voz en medio del ruido y la confusión. Ahora te plantearemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu opinión acerca del poemario escrito por nuestro gran poeta peruano?